Si se han fijado, hemos pasado de una mirada más macro, más sociológica, una mirada proyecto, un programa más concreto de país, y vamos a pasar a una propuesta más cercana, más de aula. Alberto, cuando quieras. Cuando pueda. Cuando te deje el ordenador, ¿no? No es simple. Intentaré. Es al principio nomás. Bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias. En este juego de la silla venimos dando vueltas de lugar y lugar. Así que yo quisiera, digamos, trabajar algunas ideas respecto de lo que plantea el título de este panel, nuevas necesidades de formación en el marco de las políticas de inclusión y democratización. Y a mí me parece sumamente interesante que en la agenda política esté la democratización, esté la inclusión y que de alguna manera, permítame decir, hay que renovar un poquito los argumentos. Los argumentos en términos de qué quiere decir democratización y qué quiere decir inclusión. En primer lugar, reconocer que es mucho más fácil denunciar que de llevarlo a la práctica. Digo, todos decimos la escuela tiene que ser más democrática, tiene que ser inclusiva. Ahora, ¿qué significa eso de llevarlo a la práctica? Y cuando hablo de renovación estoy pensando en algunas cuestiones como que en principio poder concretar estos dos conceptos son políticas de mediano plazo y no se resuelven inmediatamente. Y que en el mediano plazo lo que va a pasar es que se van a ir transformando los objetos o las centralidades o los focos de atención de las acciones para poder dar respuesta a la democratización y a la inclusión. Quizás en la primera etapa nos podíamos satisfacer simplemente con que los chicos vayan a la escuela. Digo, esto de decir, la escuela es democrática porque van, la escuela es inclusiva porque van. La verdad que, por eso hablo de renovar argumentos. ¿Saben qué? No alcanza. Porque vayan a la escuela, porque pongan el cuerpo adentro de la escuela, pongan el cuerpo y no sabemos si están o no están dentro de la escuela. Estar en la escuela es otra cosa, no es poner el cuerpo. Entonces, en ese sentido, digo que hay que renovar argumentos y qué queremos decir con hacer la escuela democrática e inclusiva, y que no alcanza con decir la escuela secundaria es obligatoria. Quizás tomo el tema de la secundaria porque es el nivel más crítico que tenemos en el sistema educativo. Entonces hay que atravesar los enunciados formales de la democratización y la inclusión. Entonces hay que poner en práctica de manera tal que cuando los procesos de formación de maestros y profesores, los enunciados de democratización e inclusión se transformen en prácticas de acción de maestros y profesores en las escuelas y en las aulas, porque si no, simplemente es un eslogan enunciativo. Entonces, ¿cómo se traducen en prácticas de formación inicial y continua? Porque los maestros y profesores que ya están en el sistema, y muchos de ellos que se formaron en la época en que la escuela secundaria era una escuela de selección, tendrán que revisar con qué principios trabajan en la escuela para evitar decir o pensar estos alumnos no son los que debieran estar acá, y poder incluir y democratizar sus prácticas. Y yo creo que en este sentido vamos a tener que transformar los argumentos en prácticas de formación docente inicial y continua, en principio para remover representaciones que justifican el fracaso escolar, para remover ideas y creencias que dicen que cuando un profesor es exigente y manda a muchos alumnos exámenes y muchos alumnos repiten es bueno. Tendremos que transformar en prácticas que conciban el hecho educativo
como proceso y como resultado, y que hablar del hecho educativo como resultado es que los alumnos avancen en sus trayectorias educativas sin interrupciones, sin fracasos, sin abandonos de la escuela, y eso hace a una escuela inclusiva, y eso hace una escuela democrática. Poder pensar nuevos formatos de organización escolar, nuevas formas de organizar la clase, llama acá en la presentación prácticas de aula, en cómo pensar la participación de los estudiantes y las familias, especialmente en la escuela secundaria, para que efectivamente formemos ciudadanía y no solamente que digamos cuáles son las prácticas cívicas, éticas más adecuadas, pero adentro de la escuela seguimos manejando con algunos rasgos muy alejados de la democratización y la inclusión. Entonces, a mí me parece que en la formación de los docentes y en las capacitaciones tendríamos que hablar de democratización e inclusión como ejercicio efectivo del derecho de los estudiantes a recibir educación de buen nivel. Y no utilizo la palabra calidad a propósito para no entrar en controversias que no nos van a llevar ahora, pero que se podría haber trabajado, pero de buen nivel es que los alumnos puedan y sepan más y mejor. Ahora, la pregunta que me hago, que me formulaba mientras preparaba esta presentación, es cuán compartida es la visión de la democratización e inclusión para que sea una esperanza colectiva. ¿Cuánto está de compartido en el pensamiento de maestros, profesores, funcionarios esta idea de democratización e inclusión para construirla en esperanza? Y digo esperanza en términos de movilización de deseos, de intereses, de preocupaciones, de buenas prácticas, de buenas intenciones, de buenas palabras. Y digo palabras y pienso en discursos que incorporen y que hagan de la vida escolar de los alumnos un tránsito democrático, justo, agradable. Digo, me parece que aún nos queda bastante por recorrer para superar esta consigna de educación como derecho a práctico, continua y universal. Y la verdad que va a tener que la formación docente tomarlo como objeto y como contenido de formación. Y no como un contenido simplemente de una disciplina, de una de las ciencias de la educación, sino contenido de práctica, porque si no vamos a estar muy lejos. Y en este sentido, el docente, y tomo una idea de alguien que está acá en el auditorio, de Lisa, que el docente está en medio entre su programa y el plan de estudio, que el docente está además entre el plan de estudio y el contexto institucional y social, que su práctica está entre él y sus alumnos, y que todo esto configura un sistema de relaciones en el cual el docente tiene que ir dando respuestas y respuestas adecuadas a estos dos principios que el nombre del panel lleva como eje central. Y en este sentido, entonces en este sistema de relaciones el docente toma decisión, genera acción, establece un tipo de interacción específica, y sobre esto hay que trabajar en los procesos de formación docente. Entonces, el sistema de relaciones inscribe a docentes y alumnos en una situación que, si me permiten, yo llamaría de campo de tensión bicultural. Los alumnos tienen una cultura que no siempre es semejante o parecida a la cultura de lo escolar. Y por eso hablo de campo de tensión. Y como resolvamos este campo de tensión, estaremos a favor de la inclusión o de la exclusión. Porque la verdad es que muchos alumnos llegan, especialmente de los sectores vulnerables, llegan a la escuela con unas formas culturales distintas a las de la regla escolar. Y distintas a lo que se considera como valioso, y en ese sentido
si los maestros no estamos preparados a entender este aspecto bicultural, no para imponer una cultura sobre la otra, para mostrarle que hay distintos juegos y reglas y que tienen que aprender a manejarse en función de la situación y los contextos de actuación, con cuál de ambas es más potente, es más efectiva y logra los objetivos de la comunicación que estos alumnos se proponen. Entonces, porque digo, la verdad que estamos en una época y nos toca a nosotros participar de esta transformación en que todos los sujetos, y la verdad que el plan Conectar Igualdad y el plan Ceibal en Uruguay, digamos, estamos avanzando hacia una línea de trabajo donde todos los sujetos actúan e interactúan con múltiples agencias de divulgación, información y acceso a diferentes tipos de conocimiento. La verdad que ya la escuela dejó de ser el reservorio exclusivo de la información y el conocimiento, pero resulta que estas agencias no siguen las reglas de la cultura escolar tradicional y por ello deben ser revisadas por su impacto en el desarrollo curricular. Y por eso hay que pensar y trabajar en la formación docente el modo en que los alumnos acceden a la información, consideran que aquello sobre lo que se informan forma parte de su apropiación de saber y cómo trabajamos en la escuela para darles algunas reglas para que puedan sospechar de estas agencias, identificar cuándo un conocimiento es valioso o no lo es, cuándo es verdadero o puede no serlo. Digo, estas son las tareas que quizás ahora la escuela nos empiezan a imponer y a ponernos en situación. Y quizás hay que dar vuelta lo que se llama en la bibliografía, en la nueva bibliografía, hay que ponerse en esta idea de enseñanza invertida y dar vuelta a una cierta cultura tradicional donde la escuela daba la información y mandábamos a hacer tarea escolar, a resolver problemas afuera de la escuela. Y quizás ahora habrá que pensar en este cambio bicultural en que la información los chicos la pueden tener afuera y que nosotros adentro, y tomo algo de lo que decía Ana hoy, en la escuela le planteamos problemas para resolver y poner como conocimiento situado y en situación la resolución de problemas de los distintos campos disciplinarios o de las materias sobre las cuales estamos enseñando. Entonces empezamos a trabajar y a construir unas reglas que articulan las formas nuevas de acceso a la información y al conocimiento con las formas tradicionales de la exploración, de la profundización y de la indagación sistemática que la escuela no puede renunciar a hacer. Y la verdad que en este sentido el conocimiento no es tal cuando el conocimiento solo va a ser conocimiento y conocimiento escolar cuando puede contrastarse, cuando puede ser objeto de análisis que forma parte de la tarea escolar y cuando puede aplicarse en contexto. Por eso es tan importante quizás dar vuelta a esta idea de que lo que antes y lo que a nosotros nos mandaba como tarea escolar sea el objeto de trabajo en la escuela y podemos revisarlo en la formación inicial de los docentes, y que la búsqueda y el acceso a la información para después ser analizada sea llevada a buscar a través de las nuevas tecnologías o los dispositivos con los que los chicos cuentan a través de estos planes en que los estados están proveyendo de tecnología a los alumnos. Y en estas formas de enseñar y aprender, en la formación docente tendríamos que trabajar en qué registro de valorización y desvalorización vamos a operar. Y digo valorización y desvalorización, y en términos de cultura, en términos de biculturalidad, porque si las formas culturales o las culturas juveniles no las reconocemos y las desvalorizamos, probablemente las formas de enseñar y aprender o las formas de aprender de los alumnos a los maestros no los satisfagan, porque están pensando que que solo se satisfacen cuando siguen las reglas tradicionales de lo que era la cultura escolar desarrollada a lo largo de cientos de años.
Entonces, digo, no podemos ya pensar para democratizar e incluir en no incorporar tecnologías. Y en el doble circuito en la formación docente, ellos como jóvenes que son usuarios de estas tecnologías, pero a su vez, ¿cómo los enseñamos a utilizarlo como recurso pedagógico para trabajar en las escuelas con sus futuros alumnos? Y en ese sentido, para crear condiciones de trabajo para trabajar con otros, para ellos y con futuros alumnos, la formación docente tiene que poder generar espacios de trabajo colaborativo y compartido, y tiene que además enseñar a trabajar como maestro para que sus alumnos puedan trabajar con otros, y para también en este juego de biculturalidad la escuela tiene que poder enseñar cuáles son las reglas, especialmente en la escuela secundaria, las reglas y las relaciones del trabajo y del empleo, las reglas de la comunicación, porque si no lo hacen en la escuela, los chicos de los sectores más vulnerables quedan excluidos y no van a poder aprender esto que sí la escuela tiene como posible de hacer efectivo. Entonces digo, a modo de, entre el apuro, porque además nos dijeron que no se echan, entre el apuro y el cierre quería decir, digo, cuáles son los desafíos que se nos plantean en términos de inclusión, en términos de democratización. En principio, enseñar a que nuestros futuros docentes aprendan a revisar sus prácticas y a reconocer los efectos de sus acciones. Y en esto voy a disentir en algo que dijo Anthony. Yo creo que hay que trabajar más sobre los efectos de la enseñanza que sobre el aprendizaje. Si los maestros pudieran pensar que el aprendizaje es el resultado de los efectos de la enseñanza, probablemente no le podríamos echar la culpa a los alumnos de lo que no aprenden. Digo, me gusta más hablar de efectos de enseñanza, y no por desconocer las teorías del aprendizaje, por favor. Es simplemente para pensar cómo formamos a docentes si queremos democratizar e incluir. En segundo lugar, aceptar y promover la creatividad de los estudiantes. Y a esto, los que ya estamos por más del 120% de antigüedad en la docencia, que somos varios, sí, no, yo no soy el único, digo, tenemos que también aceptar que los jóvenes vienen con algunas reglas muy creativas, interesantes, que tenemos que incorporar en la formación docente y que tenemos que integrar en las prácticas escolares habituales. Y en este sentido, hablando de trabajar con otros, por eso está la balanza, hay que romper la cultura del aislamiento docente, fundamentalmente porque hoy nuestros jóvenes, nuestros futuros maestros, nuestros estudiantes de la secundaria, inclusive muchos de nuestros chicos de las primarias, tienen rasgos, se han apropiado de unos rasgos culturales que dominan formas de conocer y conocerse, de comportarse, de aprender, de trabajar, de pensar, de reconocerse y divertirse, diferentes de las nuestras, y que si nosotros, los docentes, los formadores, no las exploramos, no las reconocemos, no las analizamos y no las indagamos, probablemente ni los vamos a incluir ni los vamos a democratizar. Y para terminar, 3 frases. Democratizar la educación implica finalmente trabajar para el bienestar general. Desarrollar políticas de inclusión activa implica el avance de la justicia y de la igualdad. Y ambas premisas se basan en el cumplimiento tanto del derecho individual como del derecho colectivo. Y ese es o debe ser nuestro compromiso como educadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Hemos tenido 3 registros diferentes, 3 posiciones diferentes. No sé si hay algunas preguntas. Tenemos pocos minutos. Me parece que a las 7 ya nos echan de la sala, o sea que si hay alguna pregunta, priorizamos las preguntas. Mientras van saliendo algunas preguntas, a mí me gustaría destacar 3 cosas que
mientras estaba escuchando a los ponentes, iba pensando, claro, cuando cambiamos una mirada, cuando cambiamos una forma de entender la educación desde la inclusividad, es importante que el docente pueda tener un cambio de mirada. En docencia estamos muy acostumbrados a mirar desde el déficit, a mirar desde esto no lo sabes, esto tienes que aprenderlo, desde el déficit. No solo la educación, en general, nuestra cultura está muy anclada en el déficit. Creo que es importante que el docente pueda cambiar esa mirada capacitadora, esa mirada integradora, esa mirada en el que tú puedes, ¿no? Pero para eso está la formación permanente, decimos, ¿no? Para intentar cambiar miradas, ¿no? Pero claro, el problema es, cuando es formación inicial, construcción de la identidad, virgen, vas construyendo. Cuando tenemos docentes, como tú decías, que ya llevan un bagaje, que ya tienen una formación, que tienen unas ideas, unas creencias que han ido saliendo, hay que hacer una deconstrucción de ciertas creencias, de ciertas miradas, para volver a construir nuevas miradas, ¿no? Esto es mucho más complicado. Esto es más difícil porque muchas veces cambiar desde un posicionamiento que es cómodo, que nos da cierta estabilidad, cierta tranquilidad, pues nos genera incomodidad. Salir de ahí nos cuesta. Con lo cual la formación permanente tiene un doble reto en este sentido, ¿no? Tiene un doble reto. Y el otro aspecto que quería destacar, que a mí me ha despertado, es, hemos hablado mucho de las diferentes políticas, de diferentes cambios, pero no se ha hablado de la evaluación. Creo que es importante el tema de la evaluación, que tocarán más en profundidad mis compañeras Blanca Barredo y Carmen Albaladejo en algunos proyectos, pero creo que la evaluación de la formación permanente es clave, es esencial. Si no valoramos en qué estamos cambiando, qué indicadores tenemos de cambio, cómo sabemos que estamos evolucionando, cómo sabemos realmente que estamos yendo hacia la inclusión o hacia otro tipo de exclusión diferente. En fin, dejo estos apuntes encima de la mesa. No sé si ha aparecido alguna pregunta. Daríamos entonces un fuerte aplauso a todos los colegas que nos han acompañado, agradeciéndoles su intervención, valorarlas. Ojalá que sean parte de los cuestionamientos que nos queden dando vueltas en mente en estos días. Y simplemente recordarles que mañana a las 9 de la mañana nos encontraremos en este mismo lugar para dar inicio a la jornada con el panel Las reformas de nivel medio y la formación permanente del profesorado, y que ojalá tengan ganas y tiempo y la voluntad de quedarse y nos encontremos en el cóctel que vamos a tener aquí mismo a la salida. Buenas noches, muchas gracias y sobre todo saludos a los colegas del interior del país que nos han estado acompañando.